Castillo y esto es Te Chairo para Llevar. Y en esta ocasión le traemos una nota, sí, la nota que nos deja Antares Vázquez y que le agradecemos mucho a la senadora Antares Vázquez, senadora por Guanajuato, el estado de Guanajuato por Morena, y que agradecemos, reitero, muchísimo que nos pueda dar esta aclaración, no solamente a nosotros, sino en general al pueblo de México. ¿Por qué situación y en qué contexto va? Sí, traemos la nota en donde después de lo que ha sucedido con la situación del señor Larrea, sí, Germán Larrea, hay que recordar que se tuvo esta situación en la cual llamaban una famosa expropiación. Y todo el mundo empezó a hablar de las expropiaciones y empezó a defender al señor Larrea sin tener sentido alguno lo que estaban diciendo. ¿Sí? Resulta que para la situación de lo que es el corredor transísmico que se está construyendo completamente y que va a ser una de las grandes obras que va a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador en este sexenio y por parte de la Cuarta Transformación, vamos a recordar que en ese proceso de poder crear este corredor, una situación que hay que tener presente es que está el uso de las vías. Un uso de las vías que el presidente de la República lo que hizo simplemente es recordar que son concesiones y esas concesiones se retiran porque es una situación, es una zona estratégica. Eso el presidente ya lo ha comentado. ¿Qué quiere decir esto? El corredor transísmico es la parte más pequeña de este cinturón que se tiene, una de las partes más pequeñas del cinturón que se tiene en la República Mexicana cuando estamos bajando de lo que es la parte centro hacia lo que es el sur oriente del país, y se vuelve un sector completamente estratégico por los puertos que se tiene. Eso permite conectar a puertos que están en el estado tanto de Guerrero, conectar a lo que es la parte baja hasta hacia Oaxaca, e inclusive en la parte norte hacia arriba puede llegar a ayudar a ver los diferentes puertos como Coatzacoalcos, llegar al puerto de Veracruz. Entonces se vuelve un corredor esencial para poder hacer los pasos principalmente en el mar, pasar de un océano a otro, Pacífico, Atlántico y viceversa, a través de poder llegar a otras partes como lo que viene de Asia y lo que va hacia Europa. Ese recorrido ayuda mucho, para dar un poco de contexto al respecto, a lo que es no bajar hacia lo que es el Canal de Panamá. Hay que recordar que inclusive Nicaragua estaba buscando hacer esto con China, un corredor que le permitiera hacer ese paso y poder optimizar los recorridos y los viajes que van de un lado a otro. Muy bien, pues resulta que para hacer ese recorrido, por lo mismo y por toda esta situación que estamos comentando, esas vías que están ahí, que las tenía concesionadas el señor Larrea, pues resulta que el presidente quita esa concesión por situación estratégica y benéfica para el país, lo cual hay que recordar que las concesiones simplemente son situaciones que se prestan y que en cualquier momento se pueden retirar. Cabe recalcar que hay otras dos concesiones que deberían de tener mucho cuidado la gente de estos medios manipuladores, y me refiero a la radio y a la televisión, las cuales estas bandas, reitero, tanto de radio como televisión, le pertenecen al Estado y en cualquier momento también se las pueden retirar. Así que yo les aconsejaría a la radio y a la televisión que empezaran a intentar dar un material de calidad a la gente y no solamente la basura que están dando en la televisión abierta. ¿Por qué? Porque, reitero, esas bandas son del Estado, es decir, le pertenecen al pueblo de México. Solamente para que recordárselos a estas empresas, al señor Salinas Pliego, a Emilia Azcárraga, Grupo Imagen y a todas estas cadenas de radio que solamente están en chantaje y en contra inclusive de la Cuarta Transformación de manera artera y mentirosa. Una vez dando todo este contexto, pues resulta que se lanzaron muchos personajes a hablar, inclusive la senadora Telles salió a decir que se expropió y que el presidente ocupó a la Marina y a los militares y las armas, y todos estos personajes que hacen un drama completamente para hablar de un tema que no conocen en lo absoluto. Y como es común, pues hay que esperar que cuando sale un tema, a más tardar a la tercera mañanera o al tercer día, según las mañaneras, el presidente resuelve y comenta cuál es la situación y los errores que estos personajes tienen y con lo que intentan golpetear la Cuarta Transformación. Y en este caso no fue para menos hablar de una famosa expropiación. Nadie expropió,
nadie está robando nada a ninguna empresa, que es lo que tanto les duele, porque hay que recordar que para la oposición las empresas es lo más importante, no se les pueden tocar, e inclusive ellas pueden manipular lo que sea en este país, porque están subyugadas a esa idea y a la idea colonizada, donde todo tiene que venir de Estados Unidos porque eso siempre es mejor. Pues resulta que el presidente les mata esta idea completamente en la mañanera, y no solamente en la mañanera. Previo a eso, como decíamos, la senadora Antares Vázquez hace una aclaración al respecto y les dice: no, señores, por favor, no le mientan al pueblo de México. Vamos a escuchar la aclaración que tiene la senadora Antares Vázquez y vamos a ver este tuit que creo que vale mucho la pena para recordar cómo son de mezquina la gente de la oposición al momento de querer hablar de este tema. Sí, estamos hablando de la supuesta expropiación. Vamos a escuchar a la senadora Antares Vázquez. Que dice la oposición que ya somos Venezuela del Norte. Dicen que el presidente le expropió unas vías férreas a Grupo Ferrosur. ¿Cómo la ven? Te voy a contar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Debes saber que desde la época de Porfirio Díaz, el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha de México, fue catalogado como de interés público nacional. Entonces era una cuestión que dependía 100% del gobierno. Esto hasta que llegó de la Madrid y llegó Salinas y empezó el periodo neoliberal, ¿no? Entonces, cuando Zedillo entregó los trenes, entregó la concesión de las vías férreas a Ferrosur, que es de Germán Larrea. Entonces, pues bueno, ellos han explotado esas vías del tren durante todos estos años. Ahora el presidente López Obrador le solicitó, dado que se está haciendo el tren transísmico, que es de interés nacional, sumamente importante porque va a ser fundamental para el comercio de México, para conectar el Pacífico con el Golfo de México. Entonces es muy, muy importante. Entonces le solicitó el gobierno de México al Grupo Ferrosur que les permitieran estar haciendo uso de las vías sin mayor problema, y ellos se pusieron en un plan muy loco y empezaron a decir que les vendían esto por 9,500 millones de pesos. ¡Ah, caray! ¿Cómo que vendían algo que no es de ellos? Porque una concesión significa que el gobierno de México les permite hacer la explotación económica incluso de un bien nacional. No es que se hayan vendido, las concesiones no son venta a los privados, sino es que los privados pueden hacer uso de esos bienes. Entonces resulta que la REA ha estado con esa concesión durante mucho tiempo, pero no era el dueño. Entonces es absoluta mentira que el presidente López Obrador haya expropiado las vías a Ferrosur. Simplemente recuperó la concesión. ¿Por qué? Porque no hubo un buen trato de parte del Grupo México. Déjame decirte que efectivamente la Marina tomó el control de esas vías que son propiedad de la nación, no de Ferrosur, son propiedad de la nación, y que además los trenes de la REA siguen transitando sin mayor problema y sin ningún estorbo, solo que se recupera uno de los bienes de la nación y la concesión es lo que está en este momento en cuestión, no una expropiación. Que dicho sea de paso, las expropiaciones son pues medidas que están previstas en la Constitución, y que se hacen en bien de la nación. No es el caso, que no te engañen, que no te sigan tomando el pelo los mismos de siempre. Excelente explicación que nos da la senadora Antares Vázquez al respecto, y cabe recalcar esta situación. Hay que recordar, una expropiación, cuando se expropia es cuando algo le pertenece a alguien y se toma. Y no solamente se toma, se paga por ello. Hay que recordar que en la expropiación petrolera simplemente les dijeron: ustedes ya no pueden ocupar el bien nacional que es el petróleo. Y lo único que les vamos a pedir es que se retiren y todo esto que ustedes tienen, toda su infraestructura, se les va a pagar, pero ahora le va a regresar esto al Estado. Así que es muy importante comentar esto porque algunos personajes
inclusive quisieron dar a entender esto como si fuera un robo hacia el señor Larrea, hacia estos, reitero, hacia estas empresas que los colonizan completamente. Hay que recordar que el señor Larrea posiblemente pueda ser el segundo hombre más rico en este país y uno de los más mezquinos completamente. Están los diferentes reportajes con los compañeros de Contralínea, Sin Línea, en donde podemos también estar checando esta información. También cabe recalcar al respecto sobre esto, que el señor Larrea, efectivamente, como lo dijo Antares Vázquez, lo que estaba buscando era decir al presidente, no, ¿quieres ocupar la vía? Pues te la vendo. Caray, o sea, yo tengo un local, te lo concedo para que lo puedas utilizar o lo puedas administrar, que es lo que dice Antares Vázquez. Las concesiones es cuando un bien alguien lo puede explotar, un tercero un privado lo puede explotar o lo puede administrar. Pero la pertenencia sigue siendo del dueño original, que en este caso es el país, en este caso el Estado, el pueblo de México. Entonces resulta que el señor Larrea era invitado, quería partir el pastel y llevarse la mayor parte. O sea, ¿en qué momento? Es como si yo estoy rentando un departamento y cuando pido que lo desocupen, me dicen, no, pero con mucho gusto te lo vendo, si es mío. No puedes expropiar a lo que te pertenece. Eso suena y es completamente absurdo. Esto es importante comentarlo para ver que la gente de la oposición pues es bastante mezquina al momento de querer informar al público e inclusive desgraciadamente toman como idiota a la gente que lo sigue por este tipo y gama de mentiras que les quieren dar. No hay ninguna expropiación. Me hago una pregunta para la señora Lili Téllez. Señora Lili Téllez, usted que quiere ser presidenta de México, ¿le miente al pueblo hablando de situaciones de expropiación? O, peor aún, no conoce del tema y se pone a denostar, a criticar y a señalar a personas, principalmente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando ni siquiera se sentó a revisar la situación del tema. O es muy mezquina y quiere mentir y eso no le conviene al país para tener un personaje como usted, o es muy ignorante y tampoco le conviene al país tener a un líder nacional con esas características tan mediocres. En cualquiera de los casos no se ayudan. Y gracias a la senadora Antares Vázquez que nos ayuda a recordar eso y un capítulo más que pasó después de esta situación. Resulta que quiere venderlo por alrededor de 9.500, 9.600 millones. Y era una cantidad muy parecida a los casi 9.100 millones que decía tenía los planes de invertir en este país el señor Larrea. O sea, curioso, te querían vender tu propio territorio, te querían vender tus propias cosas, esa concesión que habían obtenido estos personajes, y todavía después de eso, con ese dinero de la nación, si es que ese show les hubiera salido, lo iban a meter en inversión. Wow, me encantan. No que estas grandes empresas manejan demasiado dinero y dan demasiados empleos en este país y son ellas. El Consejo Coordinador Empresarial le saca 20,000 anuncios en la televisión abierta para decirles que ellos son la salvación en México y con una idea de venderte que 8 de cada 10 empleos ellos los otorgan y que ellos meten mucha inversión en este país y traen demasiado capital. Pues lo único que escuchamos fue ver que el señor Larrea quería traer el capital del propio dinero del pueblo de México. Así estas empresas, así estos personajes, hay que recordar que no se hacen ricos nada más porque sí. Hay una famosa serie que se llama Billions, en la cual hay una frase que me llama mucho la atención y se las comparto. Dice, cualquier persona puede tener 1 millón, es decir, hacerse millonario. Pero no cualquier persona se puede hacer billonario. Para ser billonario, entonces tendrías que pisotear a los demás. Y curiosamente estos personajes son billonarios. Interesante esa frase y creo que aplica para casi todos o todos los billonarios de este país. Y lo más triste, para la mayoría de los millonarios. Así esta situación, así la parte de la famosa expropiación que quieren vender estos personajes. Como dirían en la tienda, como le dirían en la calle o en el mercado, que no le digan, que no le cuenten estos personajes. Aquí está la información. Aquí está el porqué y nos lo explica la señora Antares Vázquez, la senadora, que es una completa mentira. No hay ninguna expropiación. Tus propios bienes, los bienes de la nación, no se pueden expropiar. Vaya, como dirían, qué perro oso, qué situación tan bochornosa y vergonzosa nuevamente se lleva a la gente de la oposición.
Me pregunto, en este sexenio, estos personajes que se sienten los más inteligentes, los que tienen demasiados títulos, estos personajes que se sienten de otro grado mentalmente y que siempre ven hacia abajo y ven denuestan, hacen una denostación brutal hacia toda la gente de la Cuarta Transformación. Me pregunto por qué son personajes tan primarios en venderse situaciones tan obvias y tan tontas. Personajes tan inteligentes, con una visión tan grande, diría Vicente Serrano, nótese mi sarcasmo, porque estos personajes se vuelven tan menteplanares al momento de analizar. ¿O será el otro caso? Que no sean tan inteligentes como dicen. Creo que la segunda opción está siendo la respuesta a esta situación. Penosos y lamentables. Y tengo que decir a la gente de la oposición, ¿hasta cuándo se van a dejar? ¿Hasta cuándo van a permitir que estos personajes les mientan? Que estos medios más corrientes, muy corrientes que comunes, les digan qué pensar, qué decir, y aparte se permitan seguir estando colonizados por tan proyectos, canales de radio y televisión, personajes que intentan ser comunicadores, pero de muy poca monta. Esperemos eso pueda terminar pronto y que siga habiendo un cambio y una revolución de las conciencias. Por mi parte no me queda otra cosa más que decir a todos ustedes muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes y siempre recordarles e invitarlos a poder acompañarnos y dar ese poderosísimo like que nos permite seguir llegando a más personas. Suscríbete, te invitamos a suscribirte si eres nuevo o nueva, bienvenido, bienvenida, para que puedas ver el material que tanto en lo particular como en el colectivo que tenemos en otros proyectos aquí en su canal Cafeína Activa y que ustedes puedan revisar este material y que les sea de interés. Bienvenidos todos, mi nombre es Enrique Castillo y no me queda otra cosa más que decirles muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima.